Aunque resulta increíble, no hace mucho, el 12 de julio de 1999, entró en vigencia la ley 19.617, que despenaliza la homosexualidad en nuestro país. Abordar y poder problematizar este hito es uno de los trasfondos que va a tener Desviaciones, primer festival de artes escénicas y disidencia sexual, que reúne a 9 producciones artísticas escénicas entre teatro, danza y performance, además de charlas y talleres especializados, y lo van a realizar por las comunas de Santiago, sobre todo en Matucana 100, también en Maipú, La Pintana, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, PAC, y Lo Prado, entre este 26 de junio y el próximo 13 de julio. Queremos conocer no solo los hitos, sino la propuesta que hace este primer Festival de Artes Escénicas y de Ciencia Sexual llamado Desviaciones, con Ernest Orellana, director de la Asociación Cultural Teatro Sur y director del festival. Ernest, bienvenido una vez más a Radio USACH, hoy a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Bien, muy contento nuevamente de estar aquí contigo, conversando. Me encanta. Y quiero partir antes de este hito de la fecha y remitirnos luego al siglo XIX, que lamentablemente en nuestro país sabemos que es bastante reaccionario y siempre se demora en todos los temas. Partir con el concepto que me parece muy interesante y está en la página web de ustedes, que a todo esto es desviaciones.cl, este concepto, ¿no?, de salirse de la norma, de esta línea. Y ustedes ahí citan, de hecho, y me gustaría que tú también lo pudieras comentar, el concepto teórico de la feminista Sarah Hamed. Hablamos un poquito de este pensamiento crítico disidente a propósito del concepto de desviación, que me parece bien interesante y provocativo también tenerlo dentro del festival. Sí. ¿Te pusiste serio? No. Tiene que ver con que históricamente a las disidencias sexuales o a las corporalidades que no responden a los patrones normativos de la heterosexualidad hegemónica y su alianza con este patriarcado excesivamente masculino, ha categorizado de manera ofensiva a quienes nos salimos de ese paradigma como desorientados, como desviados, como invertidos, como raros. Sodomita. Y en la historicidad de los activismos queer, de los activismos sexodisidentes, estas ofensas han sido resignificadas desde una perspectiva crítica y con orgullo. Es decir, mira, sí, ¿sabes qué? No me molesta que me digas desorientado, invertido, sodomita o desviado, porque sí lo soy. Y lo soy porque no me interesa ser parte de ese modelo normativo que tú impones y que lo impones a través de violencias, de fuerzas opresivas que excluyen a todo lo que tú consideras diferente bajo tus paradigmas morales, que a mi parecer son enfermizos, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva es resignificar aquello con orgullo crítico y decir, sí, estamos acá y tenemos otra construcción de una historia. No queremos seguir, como tú bien citas a Sarah Hamed, que propone fenomenologías queer. En los activismos queer siempre ha existido una necesidad de repensarnos. Y el activismo sexodisidente ha ido alimentándose de ese pensamiento crítico, de esa teoría torcida, de esa teoría desviada, que además es una teoría subalterna porque no participa de estos espacios tan globalizantes de lo que consideramos como espacio académico. Son teorías que han ido traficándose, resignificándose y bueno, ella es parte de esa operación también, ¿no?, de compartir esas teorías torcidas y UNE se va alimentando de aquello, ¿ya? Entonces es interesante pensar cómo el activismo de disidencia sexual va de la mano también de una teoría que va pensándose en la medida que se practica y que se encarna. Y esta idea de la línea recta heteronormativa, que además es una línea que atraviesa una historia de la modernidad en donde se construye la heterosexualidad como un modelo de vida, en donde todo aquello que se sale de esa línea es categorizado como algo que ojalá no debiera existir. Y no solamente las disidencias sexuales, sino también las mujeres que han desafiado esos paradigmas patriarcales y masculinizados. De ahí también el feminismo y una alianza tremendamente política y estratégica con las disidencias sexuales históricamente. Entonces, además esa línea está atravesada por una construcción social, económica, cultural, capitalista, que implica, ojalá sigas esta carrera, ojalá lo hagas lo más rápido posible
y ojalá respondas a lo que la heteronormalidad propone, que es esta familia nuclear, padre, madre, hijo, trabajo, cásate, ten una carrera, sé exitoso, sé exitosa, y así supuestamente vas a conseguir una felicidad que en realidad es una ficción también. Cumplir ¿ya? parámetros. Claro, cánones, como también conversábamos el otro día con otra compañera, y en realidad eso está generando una forma opresiva de entender la vida. Y además, una manera también muy homogénea de entender la existencia. Pobre también. Pobre Y una ficción. y es una ficción y es una construcción también. Entonces, y muy binaria, además, como esto es así y lo que no es así no sirve. Y a eso responde esta línea curatorial en términos epistemológicos, como a propósito del vínculo con el activismo queer y la escena local de disidencia sexual, pero también responde a desviarse de la concentración artística, ¿ya? De poder desplazarse hacia otros lugares. Porque en esta idea de esta construcción heteronormada, no tan solo están presentes las identidades sexogenéricas y cómo deben de alguna manera moldearse a partir de estos patrones, sino también, como bien decíamos, las construcciones culturales. Y en esas construcciones culturales, el capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado ha forzado una concentración también de los modelos de vida. Todos quieren llegar al centro, todos quieren llegar al mejor lugar, todos quieren ser exitosos, y en esa carrera de centralizarse, claro, empieza a aparecer la periferia, el margen, la exclusión. A nosotros nos parece que esa forma de entender la cultura es algo que también hay que fisurar y transgredir, por el bien precisamente del reconocimiento de la diversidad cultural y de una democracia cultural en la cual todos puedan participar. Entonces, este festival se desvía de esos patrones normativos de la sexualidad, del sistema sexogénero, por citar también los activismos queer, pero también de cómo esa heteronormalidad ha construido una manera también de entender la cultura, ¿ya? Una cultura que responde a parámetros hegemónicos, que es elitista y que en la región metropolitana, porque esto es un festival que se construye en la región metropolitana, la gran concentración cultural de la programación artística se divide en 3 comunas: Santiago, Providencia y Las Condes. Sí. Hablamos de democracia cultural, pero no estamos contribuyendo a esa democracia cultural si no hacemos lo posible precisamente para que esas programaciones culturales puedan atravesar toda la región. Hablamos mucho de descentralización cultural a nivel país, incluso desde los aparatos políticos, pero poco nos detenemos a reflexionar sobre la descentralización cultural y artística en la propia región en la que vivimos. Y por eso mismo, Ernest, me gustaría, ya que hablaste del feminismo como una alianza también estratégica en cuanto a un grupo poblacional enorme, por cierto, y no solo el feminismo, sino finalmente también el hecho de ser mujer, sobre todo cuando hemos sufrido la discriminación y haber sido tratadas de locas, de putas y de sin almas y de débiles mentales también, ¿no? Por tantos años. Y hay otro gran aliado que es transversal, y ahí me gustaría cómo se ha resistido, se ha buscado el reconocimiento, se han autorreconocido en primera instancia, como también lo hemos hecho las mujeres en general, pero también el orgullo del que tú hablabas. El arte, ¿cuál es el valor ahí del arte dentro de todo lo que es cultural? Porque cultural también es este mismo modelo, ¿no? No nos puede doler, pero el arte, la expresión artística como aliada y que ha sido siempre, históricamente, en cuanto a las vanguardias, para poner en valor la vida misma, porque estamos hablando de la vida, ¿sí? No estamos hablando de nada más ni nada menos. Mira, pensémoslo así. Hemos avanzado en materia de derechos sociales para las comunidades tanto de mujeres como de diversidades y disidencias sexuales. Sin embargo, los niveles de violencia no disminuyen. Por tanto, hay un sentido cultural que no está respondiendo de la mano a esos derechos.
por un lado está la política, ¿cierto? Pero por otro lado está también la cultura. Entonces, yo soy un convencido de que las expresiones artísticas vienen a colaborar precisamente para que el paisaje cultural y los imaginarios culturales puedan transformarse de la mano, por cierto, también de esos derechos que son tremendamente necesarios. Ahí el arte, las expresiones escénicas, artísticas, tienen mucho que aportar, porque los y les trabajadores culturales, sobre todo quienes también trabajamos en las artes escénicas en su gran amplio sentido, y en este país particularmente, hemos estado constantemente poniendo sobre el escenario los problemas, las contradicciones, las utopías, las memorias, los sueños de una sociedad que continúa pensándose de manera muy convulsionada. El teatro siempre se ha adelantado a los problemas de su época desde sus inicios. Y eso le ha permitido sobrevivir también. Uno se pregunta por qué todavía la gente va al teatro. Y a mí me encanta ir al teatro porque me enfrento en un acto en vivo a otros cuerpos que están ensayando la realidad del mundo, imaginando y creando otras posibilidades y poniéndote en contradicción, enfrentándote también de manera sensible y emocionándote, ampliando tu imaginación. Y eso es algo muy sublime y bello que Es hay muy que potente el celebrarlo. teatro. Sí. Entonces, creo que ahí hay una pulsión muy poderosa de poder hacerle entender a la gente, a la clase política llamada, a las instituciones, a todo el aparataje que está colaborando a construir este país, la importancia y relevancia que tenemos las y los artistas para esa labor, ¿no? Para poder hacer un país más sensible, más humanamente amigable para todas y todos. Hablamos de derechos culturales. Uno se pregunta cómo, desde dónde, para quiénes, Sí. para qué. Y a mí me gusta mucho la idea de la diversidad cultural, de que no podemos permitirnos promover solamente un tipo de cultura como el pensamiento conservador intenta instalar a la fuerza, ¿ya? Y ahora por medio de leyes. Estamos en un contexto muy peligroso, donde el avance ultraconservador está entrando en la política para legislar a favor de la clausura de otros sentidos comunes culturales. Y eso debiera alertarnos mucho. Entonces, la dimensión artística debe poner en crisis esos paisajes y debe aportar a que podamos celebrar la diversidad cultural, y la diversidad cultural, el aporte que hace el trabajo de artistas sexodisidentes es fundamental para poder comprender precisamente esas otras vidas que han sido históricamente excluidas del paisaje cultural que hemos ido habitando y construyendo. Vamos a hablar ya en detalle de lo que propone justamente este festival Desviaciones, el primero de artes escénicas y disidencia sexual, que parte hoy y va a estar hasta el 13 de julio, ya lo decíamos, en diversas comunas, a propósito de descongestionar también, ¿no? Esta centralización cultural. Pero solo quiero detenerme en esta brecha que tú mencionas y que la verdad se padece entre algunos avances en materia de políticas públicas y lo que culturalmente o ya se vive en la realidad, ¿no? Y estas resistencias también que hay de sectores, no solo que se autodenominan con orgullo también ultraconservadores, sino de otros sectores que se creen progre, pero no lo son tanto. ¿Qué te pasa cuando escuchas esto del lobby gay? Primero, desconfío de el ideario de la identidad gay, ¿ya? En las disidencias sexuales hemos ido construyendo otros sentidos culturales. Hay una fagocitación de la identidad gay en alianza con un capitalismo rosa, con un neoliberalismo que promueve un estereotipo también de hombre masculino, cis, Sí. musculoso. ¿Cierto? Que a uno
les genera más bien rechazo, ya como una desconfianza. Y el lobby gay en realidad tiene que ver con eso para mí, porque en realidad yo veo a esos gays haciendo lobby, no veo a activistas queer o disidentes sexuales, a personas atravesadas por ¿Ellos otras están más clases cómodos sociales. con el sistema? ¿Eso quieres decir? Sí, ¿Responden a ello? yo creo que sí, hemos visto gays de derecha, hemos visto gays tremendamente conservadores apoyando incluso la campaña del rechazo Sí. en el proceso constituyente fallido, ¿no? Entonces, en realidad tiene que ver con eso. Yo creo que es importante hacer la diferencia, como es importante como también descolonizar también los lenguajes culturales y cómo relocalizamos también en Chile nuestras propias identidades. La mayoría de las personas que pertenecemos a las disidencias sexuales pertenecemos también a clases trabajadoras proletarias, populares, ¿ya? En el activismo queer también está eso, porque necesitamos de alguna manera también encontrar estrategias para sobrevivir, generar alianzas para no estar solos y solas. En las comunidades trans, travestis, que son las más precarizadas de todo este sistema también de disidencia y diversidad cultural o este paisaje, necesitan encontrar espacios de seguridad para poder sobrevivir y construir sus alianzas. Y el lobby gay no está ahí. El lobby gay está en el empresariado, que incluso hace cumbres de turismo gay. O sea, más que un insulto, a propósito, es una realidad de algo que existe, ¿Sí? pero que no es representativo de todas las disidencias sexuales. No, es para acomoditicio y es una estrategia política. Sí, no nos representa para nada, no, como tampoco nos representa el Fundación Iguales, por ejemplo, que para mí un poco representa. ¿Móvil? Móvil hoy también lo es, también. O sea, uno ve a los dirigentes del Móvil llorando o saludando o lamentando la muerte de Piñera. Todos tenemos que lamentar la muerte de todas las personas, pero hay que reconocer a un sujeto que constantemente violó los derechos humanos contra sus propias comunidades, me parece no tan solo de una hipocresía enorme, sino tremendamente detestable. ¿Y hay alguna agrupación, llámese fundación, ONG o movimiento que para ti, Ernest, sí sea representativo de las disidencias sexuales? Más que representativo, sí recoge muchos problemas de las disidencias. OTD, Organizando Transdiversidades, MUMS, Movimiento Unificado de Minorías Sexuales. Sí. Hay una serie de colectivas que explotan, también aparecen post-estallido, post-revolución feminista, Disidencias de Lucha, Bloque Contrahegemónico, Coordinadora 22 de Abril, Intersexuales Chile, Neutres, Mapa LGBT, Historia LGBT. Hay el Sindicato de Mujeres y Trabajadoras Sexuales Amanda Jofré. Hay muchas colectivas que están atravesadas por pulsiones de las disidencias sexuales y lo bello de esas colectivas es que además generan muchas alianzas. ¿Cuál es el estado, voy a usar la palabra clásica, que es un cliché, pero el estado del arte en relación justamente a las, no representaciones, sino manifestaciones de la disidencia sexual hoy? ¿Qué espacio tienen? ¿Han crecido? ¿Siguen al margen? Este festival viene a reconocer un crecimiento de esas manifestaciones artísticas en las artes escénicas. De ahí un poco nace también. Yo tengo la sensación, es una tesis que tengo más o menos por una idea, de que post-mayo del 2018, ¿ya? Y justo entre 2019, ¿cierto? A un año de ese mayo feminista, empiezan a aparecer una serie de colectivas enunciándose de manera muy orgullosamente disidentes sexuales. Recordemos que hace 5 o 7 años atrás la disidencia sexual como idea no estaba tan presente. Eran pocas las colectivas que nos enunciábamos de ahí. Yo me desformé en la CUTS, el colectivo universitario de disidencia sexual que aparece en el 2002, y en ese tiempo era el único colectivo que se enunciaba desde la disidencia sexual propiamente tal. Entonces, justamente en este periodo de convulsión social entre el feminismo, revuelta social, aparecen estas colectivas y eso también como se traduce en las prácticas artísticas, porque las prácticas artísticas lo que hacen también es recoger y traducir esos problemas y contradicciones en los imaginarios artísticos. Y nunca ha sido fácil para las disidencias sexuales enunciarse en las artes. Eso es muy cierto. En los 80, los 90 era un secreto. Sin embargo, uno reconoce, por ejemplo, el Teatro Fin de Siglo Ramón Grifero, el Teatro de la Memoria de Alfredo Castro y una serie, el Teatro de Andrés Pérez, por ejemplo, también, y una serie de estéticas más, ¿no?
Pero hoy en día hay una gran manifestación, hay una pérdida del miedo de los trabajadores y las trabajadoras de artes escénicas de enunciarse sexodisidentemente, de poner problemas sexogenéricos sobre el escenario y recoger precisamente las contradicciones que nos atraviesan para movilizarlas y aportar desde ahí. Entonces, desde ese reconocimiento nace la necesidad también de organizar este festival precisamente para reconocernos en primera instancia como trabajadores de las artes escénicas sexodisidentes, reconocer cuáles son los problemas que estamos pulsando, en qué nos distanciamos, conversemos, dialoguemos y decirle también a la sociedad, existimos, somos parte, y también preguntarse por qué previamente este festival, que es el primero de arte escénica y disidencia sexual, nunca hubo antes uno. Y también tiene que ver con que uno está también un poco cansado también de ser la cuota de inclusión, ¿no? Sí. De las programaciones culturales. Yo imagino... Estar en la propia trinchera de alguna manera, todo el- también con el desgaste. Claro, está todo el rato ahí, como que se trata de reconocer y también de poder pulsar la posibilidad de que otras culturas también estén circulando. Yo sí creo que hay una cultura heterosexual, sí creo que hay una cultura homosexual, sí creo que hay una cultura disidente sexual. Y este festival se trata de poner en valor esa cultura sexodisidente que además es una cultura que es muy solidaria, no exenta de contradicciones, por cierto, pero que ha existido a través de la colaboración entre distintas corporalidades, de la generosidad y del reconocerse también como sujetos y sujetas atravesadas por clases precarizadas, por sistemas de vida que han sido constantemente precarizados. Entonces, un poco lo que decía antes, ¿no? En esa alianza hay también una necesidad de tejerse culturalmente, socialmente, y aportarle también a la cultura heterosexual. Mira, ¿sabes qué? Como dicen las amigas de Amanda Joffre, no somos peligrosas, estamos en peligro, porque ellas están muy en peligro, ¿ya? Y necesitan ustedes reconocer eso también, para que construyamos una sociedad más amable. Ernest, vamos a Ernest Orellana, director de la Asociación Cultural Teatro Sur y director del Festival Desviaciones, que es el primero de artes escénicas de disidencia sexual y disidencia sexual, que parte hoy y que por supuesto va a estar hasta el 13 de julio. Vamos a dedicar la segunda parte a ver el detalle, ¿no? De no solo las actividades, las performances, teatro, por supuesto, las charlas, los talleres, sino plantear también, ¿no? Las principales luchas, las principales problemáticas y temas después de la música. Ya. Vamos y regresamos. Bueno, regresamos en esta conversación donde hablábamos un poquito y sobre todo escuchábamos a Ernest Orellana en torno a la reflexión que propone Desviaciones, primer Festival de Artes Escénicas y Disidencia Sexual, en torno no solo a las luchas, sino también los temas pendientes y las diferencias. Tú hablabas de distancia, pero te voy a preguntar por qué hay distancias más que quizás diferencias dentro de los grupos de la disidencia. La inauguración, de hecho, se realiza hoy, miércoles 26 de junio, en un ratito más, a las 7 de la tarde, en la explanada de Matucana 100, con la exposición 365, un mal que duró 100 años y más. Está curada por MAPA, LGBTI+, y Teatro Sur. Y ahí confluyen los hitos de la Local 73, el colectivo lesbo feminista Ayuquelén en los años 80, las primeras movilizaciones surgidas también en democracia por el VIH-Sida, la demanda del colectivo Lambda Chile o el sindicato de trabajadores Luis Gatier durante los años 90. Aquí nombré algunas actividades que son parte de la inauguración, pero todos ellos creo que aluden, o todas estas actividades y propuestas aluden finalmente a lo que conversábamos fuera de micrófono mientras escuchábamos la música, que es la memoria. Porque yo te decía que siento que es algo transversal, lamentablemente, a la humanidad, que cuando grupos que han vivido humillaciones, exclusiones y violencia y logran disminuir esa brecha y ser incluidos en este centro de que hablábamos, se olvidan de los otros y como que ya ganando esos espacios, pierden lo que se ha llamado y denominado sororidad. Sí. Gracias.
un poco como también reflexionando sobre la dimensión política y cultural de las prácticas artísticas que han venido a colaborar a reconstruir los tejidos de memoria. Esta exposición que tú comentas, que recoge 25 lienzos, que son 25 hitos de 25 gritos, de 25... 365, un mal que duró 100 años y más. Sí, buen nombre. Que cita de alguna manera el inicio del Código Penal, ¿no? De 1875, cuando se decreta el artículo 365, que criminalizó por más de un siglo las relaciones de mayores de edad, consentidas entre personas homosexuales, a diferencia de las heterosexuales, porque hay que decirlo, las personas heterosexuales nunca han sido criminalizadas y condenadas en la invención de la modernidad por sus deseos o sus orientaciones, sí los homosexuales. Y ahí está la sistemática violencia y separación y construcción de criminalización. Bueno, esta exposición recoge esos hitos, esas protestas, porque nosotros reconocemos que los movimientos de diversidad sexual de los 80 y 90 fueron los iniciadores también de una larga serie de luchas para poder conseguir la despenalización, ¿ya? Hay que pensar también que ser sujeto marica en los 80 en plena dictadura era sinónimo de peligro, sinónimo de muerte. Y en los 90 también, porque había una ley que te criminalizaba, ¿ya? Entonces, justamente en este periodo entre la llegada del VIH-Sida, porque además este año se cumplen 40 años de la llegada del VIH-Sida a Chile, que el primer paciente, la primera víctima del SIDA fue en 1984, ¿ya? Se construye este tejido de movilización homosexual de la mano también de poder encontrar alianzas de sobrevivencia y de desestigmatización para las personas que estaban padeciendo el VIH-Sida a medida que la gente iba muriendo. Entonces hay una serie de contradicciones, una serie de complejidades, una serie de estigmas alrededor de la población homosexual muy compleja en este país durante los 80-90, y nosotros como una generación, que yo soy del 82, tengo 41 años, ya reconozco que esos activismos son pioneros. Agradezco a esos activistas por las luchas que iniciaron. Y toman la posta. Y claro, y me pasa que me parece tremendamente importante que nosotros como nueva generación y como las generaciones que vienen más abajo reconozcamos esas luchas. Me duele cuando eso no pasa, me entristece porque me parece que es parte de un empobrecimiento cultural instaurado por un neoliberalismo que solo quiere avanzar y no quiere mirar el pasado, ¿ya? Un país que todavía no es capaz de poder decir que en Chile hubo una dictadura, un terrorismo de Estado, Pinochet era un asesino y todos los cómplices que estuvieron a su lado y que hoy en día incluso están en el poder deberían ser condenados y deberían ser juzgados. Entonces, es una pulsión muy profunda mía como director del festival de poder aportar aquello. Lo hemos hecho con Teatro Sur en nuestros últimos trabajos, lo hicimos con Yeguas Sueltas también. Yo confirmé con Yeguas Sueltas con la cantidad de gente que llegó, más de 8.000 personas llegaron a ver esa obra en un año. La necesidad también de esas audiencias de poder aprender de esas historias que estaban olvidadas. Y la gratitud de las mismas audiencias de poder decir, chuta, no tenía idea que esto estaba pasando. Entonces dije yo, porque uno se va modificando, va transformando a medida que uno va haciendo las cosas, ¿no? Es muy necesario hacer esto. Entonces veníamos con esta idea del festival hace harto rato, y yo venía pensando este contexto también hace harto rato, hablando con activistas, amigos y amigas que participaron de esas protestas, entre ellos... Paréntesis, tú eres activista hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Chiquitito. Sí, hace más de 20 años. Soy un profundo admirador de Marcos Ruiz, que fue uno de los fundadores del movimiento histórico, que impulsó la despenalización de la sodomía. Entonces veníamos articulando esto, ¿no? Entonces, por eso surge este festival, para poder hacer ese gesto de memoria y encontrar estrategias que precisamente den paso a este cruce de diálogos entre distintas generaciones. Entre artistas jóvenes, porque la mayoría de la programación que está, que luego la vamos a hablar, pertenece a una generación más joven, pero también, por ejemplo, las instancias de conversatorio, de talleres, de charlas están atravesadas
por la invitación a otras personas que son de otras generaciones, que participaron de esos movimientos. El movimiento, por ejemplo, lésbico Rompiendo el Silencio con Erika Montesino, el móvil histórico con Marcos Ruiz, Felipe Rivas San Martín, que es uno de los gestores de la Coordinadora Universitaria de la Disidencia Sexual, o Jane Cienfuegos, que es activista no binaria, ¿cierto? Perteneciente a OTD, Organizando Transdiversidades. Un cruce generacional. Eso nos parece muy importante, porque se trata también de reconstruir o reimaginar y repensar nuestra propia historia marica, ¿ya? Y reflexionarla. ¿Qué pasó? ¿Qué nos llevó a eso? ¿Qué cambió? ¿En qué estamos? ¿Y qué nos falta? También. En eso estamos. Partamos entonces la cartelera de este festival Desviaciones con teatro, ¿te parece? Ya que también los dos somos amantes de las artes escénicas, aunque las performances también me encantan y por supuesto las charlas, los talleres son sumamente necesarios. Pero partamos entonces con la propuesta, son varias obras, ¿eh? Uno los puede ver en la página desviaciones.cl, que está muy buena la página, está bien bonita, de hecho, en términos estéticos, que es muy importante muy eso, importante. porque es muy elocuente. Hablemos entonces de las obras que se van a realizar y cómo también van a estar, no sé si distribuidas también en todas las comunas, cómo van a ser las temporadas, para que no todo se concentre, bien sabemos, en Santiago y sobre todo en Matucana 100, aunque sabemos que Matucana 100 también incluso está dentro del margen, pero igual es protagónico dentro del circuito cultural poniente. Sí. Bueno, las funciones parten este 28 de junio, Día del Orgullo Internacional. El jueves. El viernes 28, sí, viernes. Con yeguas sueltas en el Teatro Municipal de La Pintana. Quienes quieran ir pueden descargar sus tickets en todos los centros culturales. Siempre hay una tiquetera porque son funciones gratuitas. Eso, ¿ya? qué importante. El sábado 29 hay una función de transfusión de la compañía Danza Jam, que es una compañía que estrenó Transfusión el año pasado y además fueron reconocidos con el premio Críticos del Círculo de Arte como mejor obra de danza contemporánea. Es una propuesta muy interesante que recoge imaginarios trans, corporalidades no binarias. Es un elenco completamente no binario, muy interesante lo que hacen. Es una propuesta muy atractiva en el Teatro Municipal de Maipú el sábado 29. Perfecto, vamos así Vamos cronológicamente. Sí, bueno, Oye, esos teatros y esos danza en realidad. Ojo para la gente que solo no está, o oreja, solo que no está escuchando en la radio, esto se lo está diciendo no solo desde el corazón, sino también desde la misma memoria. Sí. Porque no está revisando ni el celular ni Nada. ningún dispositivo para ver. Después, el jueves 4 de julio, se presenta la compañía de Teatro de la Crisis con la obra Cuando se rompa el silencio, que es una relectura sobre el asesinato de la DJ Ana Cook. Sí. Eso se va a presentar en el Centro Cultural Violeta Parra de Cerro Navia, también gratuito. Después, el viernes 5, hay una performance de la artista feminista Cheryl Lynette, que va a ser por distintos sectores públicos de Santiago, parte de la Pérgola de las Flores, termina la Plaza de Armas, con su grupo de amigas y trabajadores. Después, el sábado 6, hay una función gratuita también de la obra Colicidio de Teatro Simulacro, que fue estrenada también el año pasado en Me acordaba de ella también. Sí, esa eso obra. va a estar en el Centro Cultural de Pedro Aguirre Cerda. De PAC. De PAC, también gratuita. Después nos saltamos a la otra semana. El 10 y 11 va a estar la obra El fuego que llevamos dentro, que es una lectura también en memoria a Nicole Saavedra y lo que sucedió en torno al proceso secuestrada, violada y torturada en Limache. Exacto, y todo lo que significó el proceso de ajusticiamiento de parte de sus familiares y amigas para poder finalmente condenar al asesino. Ya, eso es de Teatro La Deriva, es una compañía de Valpo, que es una obra que escribe y dirige Sebastián Ayala y que está invitada también a este festival. Nos parecía importante que vinieran también a compartir. La primera vez que se va a hacer esa obra en Santiago y nos parece muy relevante que se dé en Matucana 100. Eso miércoles 10 y jueves 11 de julio a las 20:15 horas en la sala Patricio Bunster. De Matucana 100. Sí. Ese es con entradas. Las entradas están por Ticket Plus y ya están a la venta, así que vayan porque se van a acabar pronto. Sí, perfecto. Después, el jueves 11, hay una obra de la compañía de danza contemporánea de Joel Insunza que se llama Morfo. Es una propuesta de danza contemporánea muy bella que problematiza identidades no binarias y también estas pulsiones poéticas del fluir entre el género, ¿no? Es una propuesta muy visual, muy sonora,
con un gran elenco de danza contemporánea de una compañía que constantemente ha estado proponiendo sobre los escenarios problemas que derivan también de la disidencia sexual de manera muy poética, ¿ya? Eso va a ser en el Centro Cultural de Lo Prado, en la sala Joan Jara, el jueves 11 de julio. El 12 de julio hay Seguimos con danza. Eso es danza, Ya. estoy entre teatro y danza, Sí, mezclé sí, ya. arte escénica, Arte finalmente, escénica. sí. Después, eso es danza. El 12 va a haber una performance en la Plaza de Armas de Santiago de la colectiva Guerrilla Marica. Es una comparsa carnavalera que reúne corporalidades maricas disidentes sexuales. Más Y tempranito, eso sí, ¿no? eso ¿Por el es a frío? las 6 de la tarde. Ah, ya, sí, Y todavía. ese día, el 12 de julio, además, es el día que se conmemora también la despenalización de la sodomía, Exacto, que fue que el lo 12 de nombramos. julio de 1999. 99. Entonces va a ser una especie de celebración conmemorativa de orgullo crítico. Y el 13 de julio, en Matucana 100, primero hay... No, me voy a ir a la programación, después hablamos de las otras cositas. En la tarde-noche hay una performance se llama Emociones Públicas, que es dirigida por un coreógrafo, artista escénico transdisciplinar argentino, que es Silvio Lam, un artista marica de Argentina que invitamos especialmente a este festival. Ellos no usan ese término, ¿sí? En Argentina. Sí, lo usan. Marica también, yo sí, pensé que era muy nuestro y mexicano, pensé. que es una performance Ya. que va a estar trabajándose durante 2 semanas en un laboratorio gratuito que ya tiene más de 60 personas inscritas. ¿Como una residencia? Sí, Ya. sí, que se va a hacer en el Centro Cultural de España y Qué esta va a bueno. ser la apertura de esa performance. Él trabaja la relación entre cuerpo, desvío, desorientación y espacio público. Desorientación. Desorientación, sí, es muy interesante su trabajo, yo lo admiro mucho y le quiero mucho y estoy muy contento que venga acá a compartir sus prácticas escénicas desviadas. Me encanta. Después, ese 13 también va a tener una fiesta, ya que ahí vamos a anunciar, pues si quieren ir a la fiesta, tienen que averiguarla por las redes sociales. Ah, ya. en un Sí, lugar nos va a dejar en secreto. ascuas. Y bueno, y esto se complementa con una serie de actividades, ¿cierto? Que son los talleres y las charlas y una feria también. Hay talleres con la dramaturga Rada del Cerro, ¿ya? Hay un taller de creación escénica con Daniela Cápona y Bruna Ramírez en torno a imaginarios queer. Está el Laboratorio de Emociones Públicas que coordina Silvio Lán. Hay una feria desviada con 2 actividades el viernes 12 en la mañana y el sábado 13 de la mañana en Matucana 100 en el Espacio de la Huerta, que es un espacio muy bonito en Matucana, uno puede ir, sentarse, comer. Precioso. Y la organiza la Cooperativa de la Causa. Cooperativa de la Causa es una feria, o sea, es una organización, una cooperativa de activistas sexodisidentes que se han dedicado a generar trabajo a personas sexodisidentes y además generar también toda una relación cultural, social en torno a los derechos humanos para las personas sexodisidentes. Ellos y ellas van a tener su propia feria ahí de expositores, van a hacer una serie de cabaret matutino, vespertino en Matucana y es un espacio también para encontrarse. Y luego también hay 2 charlas, una charla que va a ser el 5 de julio en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que conjuga la presencia de Daniela Cápona y Cristian Aravena, que son 2 investigadores teatrales que han estado indagando en estas memorias también de artes escénicas y diversidades y disidencias sexuales, desobediencias sexuales proponen. Y luego el mismo 12 de julio, que es después de la performance de Guerrilla Marica, vamos a tener un gran conversatorio con Shane Cienfuegos, Felipe Rivas, Marco Ruiz y Erika Montesino, junto a la moderación de Lucha Venegas y yo, en el Espacio Cultural Casa Palacio, aquí en la Alameda, Sí. para pensar también en colectivo estas 25 años de la despenalización de la homosexualidad en Muchas Chile. actividades. Muchas actividades. Sí, impresionante. Y yo, Patúa, estaba pensando mientras te escuchaba con todo detalle, con esta excelente memoria y poder de comunicación, Ernest, que yo pensaba que te iba a preguntar, ¿y tú en qué vas a participar? Pero en realidad, claro, ya la dirección, no, que Patúa. No, pero en términos artísticos vas a estar también en alguna... Bueno, yo escribí, dirigí Yegua Suelta. Exacto, sí, ya. voy a estar con eso. Pero en el escenario vas a estar en algo aparte de la moderación o charlas. O sea, voy a hacer ¿O no eso da? No y da. voy a inaugurar hoy día ¿Qué Patúa? Me preguntan, voy a ¿qué? inaugurar hoy día el lanzamiento, el festival, ¿no? Hoy en Matucana 100. Sí. Yo tengo otro trabajo que te voy a presentar más adelante en septiembre, en GAM, a propósito de los 40 años del VIH-Sida. Estoy haciendo un nuevo trabajo con Teatro Sur que se estrena el 6 de septiembre en GAM.
Es un monólogo escrito, actuado y dirigido por mí. Ah, bien. Donde Yo estaba ahí pensando. en donde hago un cruce entre memorias seropositivas del hoy con el ayer. Y es una propuesta escénica, un solo de teatro performativo transdisciplinar, que viene también a propósito de las memorias, como a preguntarnos por esas huellas del VIH a 40 años de su llegada a Chile. ¿Qué pasó? ¿En qué estamos? ¿Y por qué la estigmatización continúa? Y esa estigmatización continúa porque hablar de SIDA, hablar de VIH, es hablar de sexo. Y hablar de sexo en este país sigue siendo un tema tabú. Y la pregunta es, ¿por qué? Qué bueno lo que señalas. Ya vamos a cerrar luego con las coordenadas de donde está toda la información que muy detalladamente nos has contado, Ernest. Estaba todo el rato pensando cuál era, a propósito de lo que decías que era una tesis tuya, pero también hipótesis, intuición, pensamiento, como decía muy bien Eduardo Galeano. ¿Por qué le tememos tanto a lo que sale de la norma o a propósito de desviación y sobre todo las disidencias sexuales? ¿Es el sexo propiamente tal? Porque alguien podría tenerlo, y voy a usar una palabra que es muy fuerte, pero que es real. Mucha gente siente asco, miedo, incluso deseo, pero digamos absolutamente castrado, ¿no? Autocensurado. ¿Qué pasa con las personas? Porque hoy, claro, tú bien señalabas, y lo decíamos, quizás las personas homosexuales, no, incluso para algunos, es como progre cool. Hay cachado esos políticos que son ultraconservadores y no, pues yo no tengo nada, yo tengo amigos gay, cachado esa cosa, como que eso dijera algo. Pero claro, hay todavía disidencias sexuales, sobre todo travestis, queer, personas en tránsito, que están muy, digamos, estigmatizadas y rechazadas y no hay un entendimiento. En todo eso, ¿qué es lo que a ti te resuena desde las entrañas, Ernest? Que es el temor que siempre ha pasado en el ser humano con la otredad. Nos pusimos filosóficos justo cuando se nos acaba el programa. Estupendo. Sí, yo pienso que tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con el sexo y tiene que ver también con el paradigma de la masculinidad dominante, que ha querido establecer un dominio muy binario de cómo debemos comportarnos. Los hombres deben ser así y las mujeres así. Y todos quienes desafiamos esos estereotipos naturalizados, culturalizados, que son construcciones sociopolíticas, vamos a ser castigados. Estoy convencido también que el avance de la ultraderecha en el mundo tiene que ver con el peligro que sienten hombres cis heterosexuales tremendamente masculinizados y blancos, por lo y general. blancos, gracias por decirlo, ante estos desafíos. ¿Ya? Lo que está pasando en Argentina, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, los votantes son principalmente hombres cis masculinos blancos. En Italia también, en Estados Unidos también, entonces hay algo ahí, ¿ya? Hay algo ahí y que hay que alertar. Hablar de sexo es hablar de algo tremendamente natural, una pulsión de la cual venimos todos y todas. De la vida y la muerte al mismo tiempo, que es lo mismo. Eros y tánatos. Exactamente. Entonces es como, hablemoslo precisamente para que no haya más violencia sexista. Soy un convencido que mientras más se prohíba hablar de sexo, más violencias sexuales van a haber, más violaciones van a haber, porque todas esas criminalizaciones, esas violencias son parte también de las prohibiciones, son parte también... O sea, el tabú es caldo de cultivo para cualquier también abuso. Es muy terrible, sí. Entonces, y pasa entre las mejores familias, las familias más precarizadas, porque en el fondo hablar de sexo hace bien, es sano para el espíritu, es sano para la libertad. Yo siempre he propuesto tener un programa de sexo aquí, nadie me ha que me escuchen por ahí las autoridades de esta casa, de respetable casa de estudio. Y en realidad toda esta cosa como cultural, de que es cochino, de que es sucio, de que es tabú, de que la cintura para abajo, pues en realidad todos nacemos de eso también. Entonces en realidad es una manera también de poder educarnos de manera más horizontal y más amable. Por eso nos hace falta tanto una educación sexual integral, por eso la ESI es tan importante, que se instale, que se hable, que se problematice, que la gente lo entienda. No se trata aquí de esta ideología de género que los políticos conservadores han tratado de inventar. Se trata precisamente de poder transversalizar
un espacio cultural más horizontal, más amable y menos violento, porque lo que tenemos que atacar son esas violencias. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con... Porque las disidencias sexuales ya nos instalamos desde ese lugar, ¿no? O sea, estamos disintiendo precisamente porque hay un disenso a esa heteronorma que castiga el desvío sexual, y ponemos el sexo por delante porque nos interesa precisamente que se problematice la desigualdad sexual y exista más justicia sexual. Ernest Orellana nos ha acompañado esta tarde acá en Frecuencia Pública, artista, activista, director también de la Asociación Cultural Teatro Sur y director de este festival Desviaciones, el primero justamente en la materia de artes escénicas y disidencia sexual, que parte hoy en la tardecita. La inauguración, como te lo decías, en Matucana 100 a partir de las 7 de la tarde y se extiende hasta el 13 de julio con fiesta incluida, pero hay que estar atento a las redes sociales, así que da todas las coordenadas, Ernest, para finalizar. De hoy 26 de junio, Matucana 100, que es sede central, donde además va a haber una exposición que va a estar abierta y pública hasta el 13 de julio. Y el festival se va a desviar por La Pintana, Cerro Navia, Centro Cultural de Lo Prado, en Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Estación Central Matucana 100, Santiago y distintos espacios. Toda la información en www.desviaciones.cl, y son actividades, la mayoría gratuitas, así que atentos y atentas también al Instagram, Desviaciones Festival, teatrosur.chile, porque por ahí vamos circulando toda la información. Gracias, Ernest, por acompañarnos. Gracias a ti nuevamente por esta maravillosa conversación. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao.